La regulación de la inteligencia artificial y las posibilidades que trae en términos del debate democrático y del debate político también pasa por su uso y apropiación por parte de la ciudadanía. La segunda recomendación en términos de regulación de la inteligencia artificial que hice al Congreso de la República de Colombia tiene que ver con lo siguiente. Voy a leer un poco, pero luego le voy a contar de qué se trata esta propuesta que hice. Hola, esta iniciativa se denomina Sin Culillo, que significa sin miedo a lo político. Me encantaría escuchar, leer sus comentarios acerca de si usted considera pertinente que la ciudadanía en general pueda interactuar desde interfaces de inteligencia artificial con la administración pública, sea cual sea el lugar desde donde usted me esté escuchando. Entonces, la consulta directa a través de interfaces de inteligencia artificial de la totalidad de la información producida por las entidades gubernamentales, a excepción de aquellas realmente sustraídas del conocimiento público por disposición legal y no necesariamente por tablas archivísticas, a disposición de la ciudadanía, protegiendo los derechos humanos y garantizando el conocimiento público de la información que nutre las consultas. Esto lo que quiere decir es que la administración pública, los estados como se conocen en genérico, son organizaciones que producen altas cantidades de información relacionada con decisiones políticas y que muchas veces son informaciones desconocidas por la ciudadanía. Yo lo que creo es que las y los ciudadanos que estamos mejor informadas e informados sobre lo que sucede con estas decisiones políticas, también tenemos la capacidad eventual de incidir mejor en cómo se toman esas decisiones, no solamente desde la democracia electoral. Así que para mí una de las posibilidades, de las grandes posibilidades de la inteligencia artificial tienen que ver con que a partir del procesamiento de estas informaciones que se producen en la administración pública y desde los gobiernos, las interfaces de inteligencia artificial nos arrojen ese procesamiento a partir de las preguntas que hagamos desde el lenguaje natural, pues las y los ciudadanos. Es decir, que la inteligencia artificial nos posibilita comprender mejor el origen y el alcance de esas decisiones y de la totalidad de la información que se produce en los sectores gubernamentales específicamente. Esto es mucho de administración pública. Algunos de los ejemplos que podría poner en consideración son la protección de los datos personales desde las bases de datos anonimizadas para la producción de información procesada por inteligencia artificial, en el ejemplo específico de distribución de recursos, por ejemplo, de subsidios. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien la administración pública produce gran cantidad de información relacionada con sus decisiones, también pues es quien contiene o quien conserva la mayor cantidad de bases de datos personales de distintas personas, de toda la población, en términos de sus registros, de sus documentos de identidad. Depende de donde estemos hablando, de algunos multas, sanciones, delitos, etcétera, que deben ser protegidos, pero que sin duda de manera agregada y sobre todo en el caso de los subsidios, pues nos dan una idea de a dónde se están poniendo los recursos públicos, en dónde se está haciendo énfasis. Seguramente ya distintos sectores tienen a disposición esas bases de datos a cuenta del gobierno abierto, pero pues es difícil que cualquier ciudadana o ciudadano se acerque a querer procesar esos datos, por ejemplo, a través de un programa estadístico y que además pues se comprenda cuál es el alcance de esa distribución presupuestal. Yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene mucho que ofrecer a la ciudadanía, porque una consulta sencilla a través, por ejemplo, de un chatbot sí que puede solucionar el hecho de la inquietud de cualquier persona para saber qué es lo que está pasando con los recursos públicos. Es también, digamos, como una medida de control. Allí también pues hay que tener en cuenta esa excepción
de informaciones que realmente deben ser sustraídas legalmente. En Colombia, por ejemplo, y en el mundo, pues en Estados Unidos también, las informaciones que son reservadas, que tienen que ver con la seguridad nacional, pues también deben ser sustraídas de estas bases de datos o de las informaciones de entrenamiento de inteligencia artificial o aquellas que van a ser procesadas por la inteligencia artificial, lo que no quiere decir que toda la información relacionada con la seguridad se sustraiga. Es decir, que hay que delimitar muy específicamente qué es lo que se procesa de esa información de la administración pública con la inteligencia artificial. Entonces no solamente es protección de datos personales, sino aquellos temas que son altamente sensibles para la administración pública y los gobiernos, pero que a cuenta de ello pues no se censure absolutamente el acercamiento a todas estas informaciones que sí se producen desde la administración pública. El segundo ejemplo pues tiene que ver con la consulta libre de directorios documentales e históricos a través de una búsqueda eficiente por parte de interfaces de inteligencia artificial, lo que también representa un desafío en digitalización documental. Un ejemplo específico, los estudios para la construcción de grandes infraestructuras. Entonces, lo que sucede allí es que muchas veces para tomar una decisión de construcción de una infraestructura, qué sé yo, una vía nacional, una carretera nacional, se realizan estudios técnicos que determinan por dónde debe pasar esa infraestructura. Y seguramente lo que sucede en términos de corrupción es que muchas veces parte de esas decisiones realmente son deliberadamente, intencionadamente dirigidas hacia, por ejemplo, dueños de predios, etcétera. Es muy difícil que la ciudadanía comprenda también esos estudios técnicos porque pues están escritos de una manera pues absolutamente especializada, y seguramente las interfaces de inteligencia artificial lo que sí nos van a poder comprender es por qué se cambia un estudio a otro o cuáles son las consecuencias de esos cambios en los estudios técnicos que nos permitirían comprender por qué, por ejemplo, en un debate que hay acá en Colombia, en Bogotá, por qué el metro de Bogotá se construye de manera elevada y no subterránea, y se hace un cambio en estos estudios técnicos que sustentan esta inversión en infraestructura. Porque pues además estos estudios técnicos se cambian, digamos, a discrecionalidad de cada administración, de cada gobierno. Entonces las interfaces de inteligencia artificial ahí nos pueden ayudar un montón para comprender realmente qué es lo que está detrás de estos cambios en las decisiones y que, digamos, precisamente inciden en cómo se disponen los recursos públicos. Y el último ejemplo tiene que ver con la posibilidad de realizar consultas por entidades u organizaciones acerca del desempeño de las decisiones pasadas o de esos recursos públicos a través de interfaces de inteligencia artificial. Un ejemplo concreto son las prioridades de inversión histórica en sectores como el agro. Entonces, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, es como si yo entro a un ministerio y en el ministerio sé que hay unas inversiones de fomento, por ejemplo, a un cultivo en particular. Entonces, yo quiero revisar históricamente cómo se han dispuesto los recursos públicos para ese fomento. Seguramente también hoy existen ya los datos que posibilitarían hacer esas consultas, pero pues la ciudadanía en general nuevamente pues no tenemos o el tiempo o los recursos disponibles para poder informarnos acerca de cómo ha sido esa priorización que se hace en distintos temas, fenómenos o problemáticas. Yo creo que ahí la inteligencia artificial sí va a posibilitar un montón que podamos comprender cuáles han sido las prioridades gubernamentales y, por ejemplo, si uno estudia políticas públicas, si esas prioridades gubernamentales cambian o no de un gobierno a otro y, por ejemplo, la postura o la posición ideológica de un gobierno a otro. Creo que también es un mecanismo de rendición de cuentas, pero sobre todo de una perspectiva de cómo se están tomando ciertas decisiones desde el escenario político.
Y bueno, si usted considera que este contenido es de valor, le agradezco que deje su like, que se suscriba, que interactúe, que comente a través de las diferentes formas que existen en esta plataforma. Un gusto haber compartido mi perspectiva personal con usted y le espero en otra oportunidad sin culillo a lo político, es decir, sin miedo a lo político.